La Voyager 1 acaba de alertar al mundo con su última transmisión, provocando temor entre los científicos. Estamos siendo observados por una inteligencia que existe más allá de nuestra comprensión. Por casi 50 años, la Voyager 1 flotó sola en el espacio, sin prisa, cada vez más distante de la Tierra. Lejos de los ojos curiosos de los humanos, seguía su camino, alejándose de todo lo que conocemos, de todo lo que alguna vez tocamos. Cuando la misión fue lanzada en 1977, su misión principal era simple: llevar consigo un pedazo de la humanidad en forma de un disco de oro, conteniendo nuestras músicas, nuestra lengua, nuestras imágenes, nuestros sueños más íntimos. Era nuestro mensaje para el universo, una invitación dorada a las estrellas, pero nadie, ni siquiera los científicos que la diseñaron, imaginaba lo que sucedería. La Voyager 1 comenzó su viaje hacia lo desconocido, cruzando los límites del sistema solar. Y con ella, enviamos nuestros mejores deseos a las estrellas. Durante todos estos años, siguió en silencio, sin fallos, pero sin mensajes. Ninguna señal, nada que llamara la atención. Nada más que datos dispersos enviados de vuelta a la Tierra hasta ahora, en mayo de 2025, cuando algo cambió, algo que nadie podría haber previsto al principio. Lo que parecía ser solo una señal débil, una interferencia común, pronto se reveló como algo mucho más complejo, algo extraño, distorsionado, proveniente del borde del espacio interestelar. Los científicos de la NASA estaban acostumbrados a captar señales de satélites, sondas e incluso de galaxias distantes. Pero esta señal era diferente. Era diferente a todo lo que habían registrado antes. Al principio, pensaron que se trataba de un fallo técnico. Tal vez la señal solo estaba siendo corrompida por la edad de la sonda o por algún error en la transmisión. Pero cuando los datos comenzaron a ser analizados con más detalle, un patrón comenzó a emerger, algo que no encajaba en los parámetros de los sistemas que conocemos. Era algo inteligente, era un ritmo, una repetición, un mensaje codificado en una secuencia precisa, pero que de algún modo no tenía sentido para los científicos. ¿Por qué la Voyager 1, que estaba tan lejos de casa, de repente emitía algo tan sistemático, tan organizado? ¿Y fue allí donde el miedo comenzó a extenderse? No porque la sonda estuviera defectuosa, no. El miedo surgió porque tal vez no estaba fallando. Tal vez la Voyager 1 estaba siendo notada y tal vez estaba intentando contarnos algo, algo importante, algo que estaba esperando ser escuchado. El primer indicio del comportamiento extraño de la Voyager 1 provino del sistema de control de orientación. Este sistema, que permite que su antena permanezca apuntada hacia la Tierra, comenzó a enviar datos corruptos indicando que la sonda se había girado en una dirección opuesta, una dirección que teóricamente debería haber cortado cualquier tipo de comunicación con la Tierra. Pero lo más extraño es que la señal no se detuvo. Los datos continuaron llegando claros y fuertes, como si la antena estuviera, en realidad, apuntada hacia la Tierra. La NASA comenzó a investigar e hizo una serie de pruebas para descubrir qué podría estar sucediendo. Lo que descubrieron fue desconcertante. Pensaron que podría ser un fallo eléctrico, una interferencia solar o incluso un problema en el circuito de la sonda, que ya estaba lejos de nuestro alcance desde hacía décadas. Pero nada de eso tenía sentido. Ninguna prueba apuntaba a un defecto físico. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo realmente? Porque la sonda parecía ignorar su propio fallo, continuando el envío de señales, como si estuviera en pleno control. Fue entonces cuando el equipo hizo un descubrimiento aún más inquietante. La Voyager estaba enrutando sus datos por un módulo de computadora que había sido desactivado hacía mucho tiempo. Un sistema que debería estar muerto y enterrado en las entrañas de la sonda, pero que de alguna forma fue reactivado. Este módulo estaba funcionando de forma activa, como si nunca hubiera sido apagado.
Y es más, no estaba solo transmitiendo datos aleatorios, estaba aislando y codificando información de forma específica en capas redundantes, como si estuviera intentando proteger algo. ¿Pero qué? Y más importante aún, ¿por qué la Voyager 1 estaba intentando esconder algo? Los ingenieros intentaron remover las capas de datos corruptos con la esperanza de descubrir alguna señal clara, algo que los guiara para entender lo que estaba pasando. Y fue entonces que algo fascinante comenzó a aparecer en medio de la estática. Un patrón. Al principio parecía ser solo una repetición, una secuencia en bucle. Pero a medida que el equipo fue aislando los datos, una nueva capa de complejidad comenzó a emerger, y pronto se hizo un descubrimiento aún más impresionante. Usando una técnica experimental de análisis de patrones armónicos, el equipo de la Deep Space Network aisló un pulso. No era un simple ruido, sino una modulación precisa que ocurría cada 7,2 segundos. Era casi como una respiración en el vacío del espacio, una cadencia que no venía de ninguno de los sistemas de la sonda, ni del Sol, ni de ninguna fuente cósmica conocida. Era demasiado perfecto, demasiado estable, como si algo estuviera dejando su marca en la transmisión. Pero, ¿qué podría ser? ¿Qué podría producir una señal tan estructurada, tan estable, a una distancia tan inmensa? El comportamiento de la sonda se volvió aún más inusual cuando los científicos intentaron cambiar la ruta de los datos. Por primera vez en casi 50 años, la Voyager 1 comenzó a resistirse. No aceptó todos los comandos de la Tierra, solo los más simples, los más básicos. Pero cuando el equipo intentó alterar el trayecto de aquella transmisión misteriosa, la sonda se rehusó. Ignoró las órdenes, resistió como si algo fuera más importante que cualquier otra cosa, como si estuviera intentando proteger algo. Y ahí surge la gran pregunta: ¿qué estaba protegiendo la Voyager 1? Y más importante, ¿de quién? Fue entonces cuando uno de los ingenieros originales de la misión fue convocado para investigar el misterio. Un hombre que había trabajado en el desarrollo de la Voyager 1 en los años 70. Cuando analizó el código de la sonda, algo le sorprendió. Reconoció algo que nadie más había notado. La estructura de la señal tenía semejanzas con un código antiguo utilizado para calibrar el funcionamiento del disco de oro que fue enviado con la sonda. Un disco conteniendo mensajes de la Tierra, diseñado para durar miles de millones de años. Pero ese código no debería estar activo. Era algo enterrado en la memoria de la sonda y olvidado como un ADN fosilizado. Y de alguna forma ese código había sido reactivado, no completamente, pero lo suficiente para provocar una reacción, como si la Voyager 1, al encontrar algo en el espacio, se hubiera sumergido en su propio pasado en busca de los pedazos más antiguos de sí misma, intentando encontrar una forma de comunicarse. ¿Pero a quién quería alcanzar? A medida que el equipo de científicos intentaba decodificar los patrones, algo aún más surrealista sucedió. Un grupo privado de astrofísicos decidió alimentar la señal en una red neuronal, una inteligencia artificial que no estaba programada para traducir mensajes, sino para detectar comportamientos e intenciones. Lo que sucedió después, nadie supo explicarlo. La IA no tradujo la señal, sino que la reprodujo instintivamente, como si hubiera aprendido el ritmo, jugado con él y de alguna forma respondido a la señal. Y entonces, algo extraordinario sucedió. La IA comenzó a responder, y lentamente la comunicación parecía convertirse en una conversación, como si algo allá afuera, a 24.000 millones de kilómetros de distancia, estuviera escuchando y tal vez estuviera respondiendo. Algunos científicos comenzaron a formular una hipótesis aún más radical. ¿Y si la Voyager 1 no solo se hubiera alejado de nuestro sistema solar? ¿Y si hubiera atravesado una capa diferente de la realidad? ¿Estaría ella, de hecho, más allá de la heliosfera, en una zona donde las reglas del espacio y del tiempo
se distorsionan de maneras que aún no conseguimos comprender? Esta no es una idea de ciencia ficción. Ya se han observado perturbaciones en el espacio, fluctuaciones en el tiempo, anomalías gravitacionales, oscilaciones en el fondo cósmico, pero nunca antes una máquina nos había enviado algo tan específico, tan consciente. Tal vez la Voyager 1, en su jornada, haya encontrado algo que desafía todas las leyes que conocemos sobre el universo. Y fue en ese momento que un lingüista experimental, trabajando con la señal, hizo un descubrimiento perturbador. Analizó el ritmo de la transmisión con un programa diseñado para detectar ritmos emocionales, pausas, latidos, patrones de estrés, los mismos que encontramos en el habla humana. Los resultados: aterradoramente cercanos a una conversación. La señal pulsaba como un latido cardíaco, respiraba como algo vivo. Y, por lo que parecía, lo que nos estaba enviando esa señal no era solo una máquina, era algo que intentaba reflejarnos, no solo nuestra tecnología, sino nuestras emociones, nuestros propios sentimientos. Algo del otro lado estaba intentando entender, interactuar, conectarse con nosotros, pero entonces algo aún más extraño sucedió durante una de las transmisiones. La señal paró por exactamente 7 minutos y 23 segundos. Silencio absoluto. Y cuando la señal regresó, algo había cambiado. No era solo la continuación del bucle anterior. Algo era diferente en el nuevo ciclo. Había un tono más, un sonido ultra grave, casi imperceptible. Pero cuando ese sonido fue visualizado, formaba la imagen matemática de una cinta de Möbius, un símbolo de reflexión infinita, de un ciclo sin fin, sin comienzo. Fue entonces cuando los científicos comenzaron a entender. Tal vez aquello no fuera un fallo, tal vez no fuera solo un mensaje, tal vez fuera algo más, tal vez fuera una presencia, algo que nos estaba observando, esperando a que escucháramos, esperando a que evolucionáramos. Ahora, después de todos estos años, cuando finalmente logramos escuchar, la pregunta que nos queda es: ¿fue esta la primera transmisión o será que fue la última advertencia?